kashay kawsayninchis. Podcast cultural nikiwa. Kaypin astawan mastarisunchis. Llaqtanchispa kawsayninta, ruwayninta. Chaymantapas riqsirichisunchis mosuq kawsaykunata. Chay hinaqa qhipakuy noqaykuwan. Sumaq chaskisqa kaychis. Alillanchi Meinayan Munasqa Wayqipanaykuna, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Kawsayninchis es producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, edición que corresponde a hoy, 19 de mayo del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción los acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Archihuamaní y en la parte técnica Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique. Y Meinayan Tukuy Hinan Tinllaqtakunapi uyarimosquna. Y Meinayan Tarikunki, Meinayan Kashanki, Inés, Chirimantachu Hatatatashanki Manacha. Alillancho y Meinayan Turay Hilario Kakushanki, Hinallataq, Tukuy Pikunacha, Maikunacha, Uyarimuashanchis, Paikunatapas Sumachta Napairukuyku, Imatañan Ruashanki, Llaqtamasi, Llank'anapichu, Manachu, Llakisqachu, Kusisqachu, Imañakaqtinpas Ñawpaq Llamampuni. Como todas las ediciones, ya estamos nuevamente aquí con tu podcast cultural Kawsayninchis. Tu podcast llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Así estamos con ustedes a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Turachay Hilario. Ajinan Wayqipanaykuna, Ajinan Panachay. Este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y, claro, para todas y todos que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. Estaremos tocando temas de interés cultural y las artes. Nuestro país se caracteriza por la coexistencia de pueblos culturalmente diversos, la cual es necesaria reconocer, respetar y valorar. El día de hoy, en nuestro podcast cultural Kawsayninchis, estaremos hablando sobre los desafíos de la diversidad cultural en el Bicentenario Nacional. Nuestros invitados, en este caso nuestras invitadas para esta edición, está Teresa Campos, ella es subdirectora de la Subdirección de Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, y la abogada Jacqueline Binari Pangoa, del pueblo indígena Matziguenga, actualmente especialista de consulta previa en el Ministerio de Energía y Minas. De esta manera, iniciamos hoy con tu podcast cultural Kawsayninchis. Les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar. ¿Qué está sucediendo en nuestros pueblos? Iman Kasian, Haikan Kasian Llaqtanchiskunapi. Ñataq paraykinrapas pasapun kunan qariki hasta ch'akiriki raymaña chayayushanchis kunan qasachapis qasaña qasaramushan wayrachapis riki hasta 2 de la tarde, 3 de la tarde y hasta kutuchaña chaqa istukusunpuni. 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Compartimos con ustedes un extracto de la UNESCO sobre la diversidad cultural, un recurso valioso para alcanzar los objetivos de desarrollo. Nuestra diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad. Es una fuente de renovación de las ideas y las sociedades que nos permite abrirnos a los demás y concebir nuevas formas de pensar. Esta diversidad es una oportunidad para la paz y el desarrollo sostenible, en la recta final para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. La UNESCO reafirma su alegato y su acción en favor del vínculo que une la cultura y el desarrollo sostenible. La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2013, en que se reconoce el papel de la cultura
como motor y facilitador del desarrollo sostenible. Es una invitación para movilizar más aún el potencial de la diversidad cultural. Esta diversidad es su valiosísimo recurso para alcanzar los objetivos de desarrollo, ya se trate de combatir la pobreza, promover la igualdad de género, la educación de calidad o los derechos humanos, y debemos incorporarla plenamente en las estrategias mundiales de desarrollo sostenible. Hablemos con nuestro invitado, Minkanchiswan Rimasu. El Estado peruano reconoce la existencia de derechos colectivos, a través de los cuales garantiza los intereses y también la identidad cultural de los pueblos indígenas u originarios. Hoy hablamos en este podcast cultural Causaininchis sobre los desafíos de la diversidad cultural en el Bicentenario Nacional. Están con nosotros Teresa Campos Chong y Jacqueline Binari Pangoa. Teresa Campos ya es magíster en Gerencia Social y Desarrollo Rural, educadora comunitaria con 30 años de experiencia de trabajo con comunidades originarias y organizaciones representativas. Actualmente ella es subdirectora de la Subdirección de Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Apreciada Teresa, buenas tardes. Ayillancho y Meinaya, tus saludos. Allin punchao, cachun, yapallaykichisuan, turachay, ñañachay Inés. Un gusto de estar aquí y compartir estas reflexiones sobre la diversidad cultural en nuestro país. Atenta a vuestras preguntas y abramos el diálogo. Muchas gracias. Panachay Inés. Ginallatas también está con nosotros la abogada Jacqueline Binari Pangoa y Matan Haikatan Rimaesunchis. Paimi, ella es del pueblo indígena Matsigenga, abogada de profesión con más de 12 años de trabajo con organizaciones indígenas y amazónicas, como Comaru, AIDESEP, Seconama y otros. En el 2018 se integra a la Subdirección de Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura como responsable de la coordinación del área funcional de derechos de los pueblos indígenas y actualmente se desempeña como especialista de consulta previa en el Ministerio de Energía y Minas. Allillancho y Meinayan, ñañachay, Jacqueline Binari y Meinayan, tus saludos también. Bueno, muy buenos días, Inés, también a todo el equipo que es de este programa, de este proyecto que están iniciando. Agradecerles la oportunidad, en este caso al equipo de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, por la oportunidad de participar en este momento, en este programa tuyo y que es el trabajo que vienen realizando con el tema de la interculturalidad. Agradecerles a todos y darles mis saludos a todos, a todo el equipo y a todo también el público en general. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestro tiempo. Ahora sí, empecemos a conversar sobre este importante tema, desafíos de la diversidad cultural en el Bicentenario. Teresa, ¿cuál es tu reflexión sobre los esfuerzos desarrollados desde las entidades públicas y privadas sobre la diversidad y la interculturalidad? Bueno, gracias por la pregunta, Turachay. En realidad, yo comienzo con dos ideas. Uno, todos los esfuerzos que desarrolla y han desarrollado en los últimos 10 años de existencia del Ministerio de Cultura, todo el Estado, todos los esfuerzos que hemos desarrollado como Estado son insuficientes, primera idea. Y segunda idea es que la diversidad nos plantea enormes desafíos que todavía estamos aprendiendo a responder. En realidad, teniendo esto de telón de fondo, es decir, que los esfuerzos que el Estado hace significativos, enormes logros, son todavía insuficientes y que la diversidad, como bien lo decías al inicio, es un enorme desafío en este año que conmemoramos el Bicentenario. Sin embargo, yo creo poder resaltar algunos esfuerzos de parte del Ministerio de Cultura, de la Dirección Desconcentrada de Cultura. En primer término, la aprobación de políticas públicas. Ha sido muy importante para nuestro país la aprobación, por ejemplo, de la Política Nacional de Lenguas,
de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, la aprobación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la transversalización del enfoque intercultural en todos los sectores del Estado y en todos los niveles de gobierno, la aprobación y la actualización del mapa etnolingüístico como procesos y elementos políticos que nos dan al Estado el deber de garantizar el derecho de nuestros pueblos originarios. Todas estas políticas han pasado un proceso de consulta previa, por ejemplo, y eso ha sido altamente significativo para las poblaciones originarias de nuestro país. Recordemos que tenemos 55 pueblos indígenas, 48 lenguas indígenas y en nuestra región 8 pueblos indígenas. Además, un elemento adicional que podría mencionar es la incorporación, que forma parte de una de las políticas, la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos. Y allí, 3 ideas básicas. Las lenguas indígenas tienen que ser utilizadas en todos los servicios. Es decir, si yo hablo machiguenga, por ejemplo, como Jacqueline, el servicio tiene que ser prestado, el servicio público tiene que ser prestado en machiguenga. Si yo hablo asháninca, tiene que ser prestado en asháninca. Es un elemento muy, muy clave en los servicios públicos. Además, otra característica de los servicios públicos con enfoque intercultural tiene que ver con la cero discriminación. Pie de página que nuestra región es la tercera región más discriminadora de nuestro país. Llama la atención que nos enorgullecemos de nuestro legado histórico, de la civilización inca y de todas las civilizaciones que estuvieron presentes en nuestra región. Sin embargo, aquellos herederos y herederas de estas civilizaciones son discriminados en nuestra región. Y además, un tercer elemento de los servicios públicos con pertinencia cultural es el conocimiento de la cultura. No todos los funcionarios, funcionarias, servidores o servidoras públicas conocemos la cultura a la que llegamos a servir. No la conocemos. Entonces, es necesario ir avanzando. Sin embargo, esto es un gran logro del Ministerio de Cultura, la incorporación del enfoque intercultural, ¿no es cierto?, en los servicios públicos. Además, otro elemento que me permito mencionar es la presencia de las lenguas originarias en los servicios públicos. Ya lo he mencionado como parte de una política, sin embargo, esto es vital, vital. ¿Por qué? Porque no existe entonces una comunicación intercultural, no existe una comunicación horizontal, respetuosa, que busca conocer al otro diferente culturalmente, si no hablamos la lengua, ¿no? Evidentemente, no todos los servidores sabemos los idiomas originarios de nuestra región. El idioma quechua es el idioma más hablado, por ejemplo. Algunos servidores del Estado hablan quechua, pero tienen vergüenza de hablarlo en el momento en que están prestando el servicio. Esas son cosas que hay que superar. Sin embargo, sí hemos avanzado en este elemento. Y con esto termino, otro elemento que puedo mencionar también es el amplio conocimiento y difusión de nuestras culturas del país, nuestras culturas originarias. Ahora, muchos sabemos que tenemos 55 pueblos originarios, que tenemos 48 lenguas originarias, que 21 de ellas están desaparecidas, que hay un grupo muy importante, y en el caso del Cusco son 2 lenguas que están en riesgo de desaparición. Es decir, estos avances para poder trabajar con nuestra diversidad, para poder abordar y dialogar con la diversidad cultural, creo que han sido altamente significativos, ¿no? Nos gustaría saber cuál es su reflexión sobre los esfuerzos desarrollados desde las entidades públicas y privadas sobre la diversidad y la interculturalidad.
Bueno, hay que reconocer que en estos últimos años, las instituciones públicas, tanto a nivel del Estado, del sector del Estado, han hecho el esfuerzo por articular esta diversidad cultural que tiene el país, ¿no? Y si hablamos de la región Cusco, pues la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco ha sido uno de los principales sectores que ha aplicado este tema de la interculturalidad, no solamente mostrando a la palestra a los 8 pueblos indígenas que tiene la región Cusco, sino también brindando espacios para facilitar el ejercicio de derechos. Asimismo, también en esta oportunidad, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco también ha intervenido en diferentes procesos a las cuales también se ha llevado este ejercicio de derechos, como es los procesos de consulta que ha establecido el Ministerio del Ambiente. Y también tenemos, pues, en este caso, el tema de la capacitación, el tema de la articulación con los sectores de salud y educación, donde se ha hecho posible que se pueda aplicar el tema intercultural, la atención en el tema intercultural, sobre todo trabajando con el tema de la lengua. Creo que podemos decir que el esfuerzo ha logrado bastante, ha tenido resultados, porque vemos también que las poblaciones, las comunidades, a través de sus organizaciones indígenas, van teniendo un mejor reconocimiento sobre estos elementos culturales que tienen las diferentes culturas, ¿no? En este caso, por decir un elemento válido y un elemento principal, en este caso, si hablamos de las culturas amazónicas y andinas, es la lengua, el idioma. Entonces, al darle ese respaldo mayor al uso del idioma, al uso de la lengua originaria, ha hecho que muchos pueblos pues empiecen a tomar también ese valor agregado a sus culturas. Y eso para mí creo que ese es un resultado de la importancia que se ha venido dando a nivel nacional. El uso de las lenguas indígenas no solamente para procesos importantes como es el tema de consulta, sino también en los procesos para el tema de la defensa de hermanos quechohablantes o de hermanos machiguengas, de hermanos hachánicas, que están recibiendo un tema de proceso en procesos judiciales, pues ha ayudado muchísimo también al acercamiento entre el sector justicia con el sector también, podemos decir, organizaciones indígenas o el ejercicio de derechos de hermanos indígenas que están llevando sus propios procesos, ¿no? Entonces, para mí creo que es un logro bastante alto, a la cual tenemos que reconocer también que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Lenguas, ha hecho bastante. Entonces, creo que ahí podemos darle que los resultados pues son muy, muy positivos, ¿no? Entonces, eso sería más que todo un tema de reflexión, de análisis, el valor que se le ha dado al idioma indígena, a la lengua materna de todos los pueblos indígenas a nivel nacional y sobre todo también a la región Cusco, tanto a lo amazónico como también a lo andino, que es el quechua, en su mayoría en la convención, el tema del machiguenga. Teresa, manifestaste en que, bueno, los esfuerzos de parte del Estado es insuficiente. Si tendríamos que proyectarnos a corto plazo, de todo lo insuficiente, ¿cuál sería la prioridad? ¿Qué aspectos, qué puntos se tendría que, digamos, intervenir, trabajar? Yo creo que estos 3 elementos que tienen que ver con los servicios públicos con pertinencia cultural. Servicios públicos que usan la lengua, que no discriminan y que buscan conocer la cultura, ¿no? Estos servicios públicos que consideran, incluso servidoras públicas, que consideran que ellos saben más y que nadie les va a enseñar su trabajo, ¿no? Un servidor de salud, un servidor de educación, un servidor de cultura, ¿no? Nadie me va a enseñar mi trabajo porque yo sé lo de mi trabajo. Esa es una actitud que no ayuda al diálogo. Entonces, y esa es una actitud lamentablemente muy común en nuestros servicios públicos, ¿no? Y no solo en el Cusco, es en todo el país y en muchos países además también. Pero creo que si damos la prioridad a algo, esa es nuestra prioridad, que los servicios lleguen realmente en las lenguas de los pueblos, que no se discrimine a los pobladores y pobladoras y que intentemos y busquemos siempre conocer la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Los servicios, digamos, públicos, lo manifestabas,
tendrían que ser en la lengua que predomina, digamos, en caso de la región Cusco se habla el quechua. Ustedes desde Cultura ven el trabajo de los otros sectores, salud, educación, justicia, también a gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Cómo está este avance? En realidad uno va, digamos, a Urubamba, que es la capital de la provincia de Urubamba, entra hablando en quechua, va a recibir respuesta también de los servidores de esta institución en quechua, o quizás en la convención o más adentro en Quepasiato uno habla machiguenga y hay alguien que pueda ayudar hablando en machiguenga. Ese es un desafío muy importante. Ese es un desafío muy importante. En primer lugar, porque como servidores, si hablamos una lengua indígena, tenemos vergüenza, como decía, tenemos vergüenza de usar esa lengua, ¿no? Entonces, hablamos en castellano porque eso nos da importancia, nos diferencia, ¿no es cierto? Nos coloca en un estatus un poquito más importante. Error, errónea actitud. Pero yo creo que sí hemos logrado avanzar. Como digo, son avances insuficientes porque la realidad siempre nos rebasa, la realidad siempre nos va a demandar aún más, ¿no? Porque se habla de la larguísima deuda histórica con los pueblos originarios y no es solamente una frase cliché, porque también sí, puede usar como una frase cliché, sin embargo, si tú ves detrás de esa frase, realmente los pueblos originarios aún esperan mucho de nuestro Estado, aún esperan mayores esfuerzos de nuestro Estado, ¿no? Como la Dirección Desconcentrada de Cultura, hemos desarrollado una serie de esfuerzos desde la creación de la Subdirección de Interculturalidad entre el año 2013 y 2014, se crea la Subdirección de Interculturalidad y a partir de allí hemos desarrollado intensos procesos de fortalecimiento de capacidades. ¿Por qué? Porque el ejercicio de derechos de los pueblos originarios depende del conocimiento de esos derechos. Si yo no conozco que tengo un derecho, determinado derecho, entonces yo no lo puedo reclamar, no lo puedo demandar, ¿no? No lo puedo exigir. Entonces, es necesario que las organizaciones originarias de nuestra región, las organizaciones representativas, las organizaciones vivas, conozcan los derechos de los pueblos originarios y en general los derechos de todo ciudadano y ciudadana. Hemos acompañado intensamente a a autoridades locales, a gobiernos locales, ¿no? Tenemos 8 ordenanzas provinciales y una ordenanza regional que se construyó años antes, pero se aprueba en esta gestión regional, ¿no? Sobre justamente la incorporación del enfoque intercultural en las actuaciones de estos gobiernos provinciales, distritales o el regional, ¿no? Necesitamos una incorporación del enfoque intercultural no solo en la atención, sino inclusive en las construcciones. Cuando hablamos de infraestructura, también tenemos que incorporar el enfoque intercultural. Tenemos protocolos de actuación de cómo poder atender mejor y más, no solamente más amablemente, sino más equitativa y más respetuosamente a los pobladores de nuestras comunidades originarias, ¿no? Hemos trabajado también con la formación de traductores e intérpretes. Tenemos más de 300 traductores e intérpretes formados en nuestra región. Hemos trabajado también la certificación de servidores bilingües. Tenemos más de 840 servidores bilingües certificados, todos básicamente en quechua, en la habilidad comunicacional del uso del quechua. También hemos difundido muchísimo la existencia de 8 pueblos originarios. Cuando nosotros preguntamos a las autoridades, a los estudiantes, a las organizaciones, ¿cuántos pueblos originarios tiene el Cusco? Te dicen 1, 2, 3, ¿cuánto será? No conocemos.
Y el no conocer significa prejuiciar, significa discriminar, significa a veces una actitud discriminadora hacia alguien diferente, culturalmente diferente, ¿no? Entonces, se ha trabajado muy, muy fuertemente con sectores justicia intercultural, con la Oficina Distrital de Justicia de Paz, por ejemplo, salud intercultural con la actual gerencia de salud del Cusco, educación intercultural bilingüe con la actual gerencia de educación. Es decir, hemos ido trabajando con varios sectores estratégicos, sectores claves. No quiere decir que los otros sectores no sean importantes, sin embargo, hemos enfocado un poquito en estos sectores que llegan a todos y a todos los rincones de nuestra región. Jacqueline, eres del pueblo indígena Matsigenga. ¿Qué logro se ve digamos, en cuanto a la diversidad y la interculturalidad hacia tu pueblo? Mira, una de las cosas que sí es cierto, yo pertenezco al pueblo Machigenga, soy de la comunidad de Coribeni, pero por sobre todo ello creo que también la oportunidad y el espacio generado, el valor a la lengua indígena en este contexto que hablamos, pues ha sido uno muy, muy importante. Y podemos decir también que ahora las comunidades, hay muchos jóvenes profesionales que están dándole el uso en el sentido de valorar el tema de la identidad cultural a través de la lengua. Entonces, eso creo que para mí es un tema de logro que estamos logrando conjugar o hacer, que en este caso, por ejemplo, una de las cosas que yo sí lo veo mucho es el reconocimiento que ha dado el Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura, con estos cursos de identificación, fortalecimiento de capacidades y también la oportunidad de ser reconocido a traductores e intérpretes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, ahí no solamente pues se da el tema de darle a personas que manejan o darle un tema de la gramática, al tema también de las pautas técnicas, de cómo hacer un tema de la traducción o un tema también de la interpretación, sino es la oportunidad de poder identificar elementos, traductores e intérpretes indígenas de las diferentes lenguas indígenas. En este caso, si hablamos de la provincia de la Convención, tenemos pues la diversidad amazónica en toda su esplendor, ¿no? Tenemos el Machigenga, tenemos el Yine, tenemos el Ashaninka, tenemos también el Caquinte, que de cierta manera tal vez es el pueblo más minoritario y que de cierta manera también no tiene mucho impacto el tema de su uso de la lengua Caquinte. Pero ahí también se ve el esfuerzo también de que está haciendo la Dirección Desconcentrada de Cultura de que esto se pueda dar. O sea, para mí la interculturalidad más concreta, más prestada en la región Cusco es el uso y el valor que se le está dando a la lengua indígena. En lo segundo, creo que para mí es importante en el tema de interculturalidad, es el tema del ejercicio de derechos y el respeto por la diferencia. O sea, somos culturas tan diversas, tan diferentes, pero que al mismo tiempo también tenemos los mismos derechos como ciudadano peruano. Entonces, creo que ahí está un tema de conjugar y hacer que las organizaciones indígenas representan, por un lado, un tema de reivindicativo, de tema de derechos colectivos, que no solamente se basa en un tema del uso del derecho de la consulta, sino que hablamos del derecho a una educación intercultural, hablamos de un tema de salud intercultural. Entonces nos damos cuenta que el término interculturalidad pues tiene un eje transversal que todos los sectores tienen que aplicar. Entonces para mí sigue siendo, estamos en el bicentenario, ya estamos en un tema de festejar los 200 años de la República Peruana, pero aún todavía tenemos sectores que el tema intercultural aún todavía no cala, que es el respeto a la diferencia cultural que se tiene en el país y sobre todo ese tema de oportunidad de ejercicio de derechos que tienen estas poblaciones. Entonces, para mí ese sigue siendo el reto porque aún todavía no tenemos al 100% de que realmente nuestra sociedad nacional, nuestro país, nuestro Perú, por muy mega diverso que ha sido y que lo hemos reconocido y que las políticas nacionales se vienen dando, pero aún todavía no hay una garantía de ese ejercicio de derechos. Entonces creo que ahí estamos
en todo un proceso, aún todavía los sectores están todavía algunos recios a poder entender este tema de que para un proceso de diálogo, para un proceso de articulación de un tema de un desarrollo, se requiere realmente tener un diálogo intercultural, ¿no? Entonces, el término intercultural es tan amplio, pero también difícil de poder hacer, porque no solamente es llegar a ellos o que ellos me entiendan, sino cómo yo hago el esfuerzo de poder llegar a estas poblaciones y empezar a hacer un intercambio que realmente fluya entre esta cultura tradicional, en esta cultura indígena con esta cultura occidental, que hacemos esta diferencia entre lo indígena y lo occidental, ¿no? Ya sea amazónico, ya sea andino, pero siempre hay un tema de que se vea la parte occidental de que son ellos los que se tienen que someter al proceso que hacen las políticas nacionales, pero yo creo que también la práctica nos ha enseñado que es necesario también ver las políticas que tienen estos pueblos indígenas para también tratar de articular con las políticas nacionales. Entonces, ahí creo que eso es un tema de trabajar bastante con el tema de la integración de profesionales que tengan la capacidad de entender la intercultural en su magnitud, eso es uno, y dos, pues creo que la oportunidad que han dado, por ejemplo, yo te digo que cultura ha avanzado muchísimo, o sea, eso es algo que hay que reconocerlo, no solamente por el tema del reconocimiento a los pueblos indígenas en el tema de la lengua, en el tema del idioma, en el tema de darle un soporte técnico como intérprete, un soporte técnico como traductor, sino también la oportunidad de integrar, como este programa, por ejemplo, ¿no? Cansagninchis, que para mí es algo importante que no solamente ve el término andino, sino también el tema de la participación amazónico. Y yo considero de que geográficamente para la Dirección de Cultura Cusco es súper complicado poder mostrar más un tema de logros con el tema amazónico por el tema de la geografía y ahora en este contexto por el tema de la pandemia, o sea, porque realmente esta pandemia pues ha demostrado una diferencia abismal entre la realidad real, mientras que antes de la pandemia se hacían talleres, se hacían reuniones en las que participaban representantes amazónicos, representantes andinos, y ahora pues con el tema de esta oportunidad de usarlo, la tecnología, aún todavía no cumplimos con llegar a estas poblaciones, ¿no? Aún todavía ahí vemos que hay una brecha enorme que se tiene que ver cómo se cierra, porque no solamente es tecnología, sino cómo reinvento el tema de llegar a este ejercicio de derechos que reclaman las poblaciones, pues que son invisibilizadas en todo sentido. Entonces yo creo que eso es un tema que se tiene que poner, no solamente analizar en esta oportunidad a través de este programa, sino que también conlleva una reflexión en ambos sectores, tanto para el tema de organizaciones indígenas andino-amazónicas, como también un tema de reflexión en los diferentes sectores, ¿no? ¿Cómo hacemos que, a pesar de esta pandemia, podamos realmente hacer que estos derechos a la educación, el derecho a la salud, realmente pues tengan la atención intercultural, que eso es un tema que se ha venido y se viene, y creo que eso es un objetivo que persigue el Ministerio de Cultura, ¿no? Como ya bien lo venías mencionando, tenemos las organizaciones indígenas amazónicas como Comaru, AIDESEF, Seconama y otros en los que has sido parte y has trabajado también con ellos. Desde tu experiencia de haber trabajado con ellos en cuanto a la construcción de una ciudadanía intercultural, ¿qué es de repente lo que está faltando? ¿Qué es... no sé, qué es lo que necesita para lograr esto que bien lo decías, no es aún es un objetivo, aún es un desafío? ¿Qué es lo que deberíamos fortalecer más para lograr en alguna medida llegar a una ciudadanía intercultural? Hay un tema, te comento, Corichasca, comenta al equipo acá que está haciendo el esfuerzo de hacer esta grabación de esta entrevista. Por ejemplo, uno de la experiencia, una anécdota, por llamarlo así, he participado de este proceso electoral como candidata al Congreso, y de cierta manera, pues, te comento que el tema, por ejemplo, de
de ser una representación en la región Cusco, teniendo dos sectores totalmente diferentes entre lo amazónico y lo andino, porque hemos tenido la oportunidad de recorrer ahí. O sea, nos hemos dado cuenta de que para cerrar este tema de brechas, este tema de realmente una ciudadanía intercultural, desde el sueño que siempre se ha perseguido, porque también he sido parte del equipo de la Subdirección de Interculturalidad, del cual he aprendido bastante y creo que ahí, y reconozco ese esfuerzo, de ahí que siempre voy a decir que realmente la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a pesar de las circunstancias en el tema del manejo estructural que tiene el Estado a través de estas dos áreas que es Industrias Culturales y la Subdirección de Interculturalidad, pues tienen un esfuerzo enorme que están haciendo por lograr que esta ciudadanía intercultural se reconozca a través, o sea, industrias culturales a través del reconocimiento del arte, a través del reconocimiento de la diversidad artística que pueda mostrar las diferentes culturas, y por el lado de la subdirección intercultural que le están haciendo el esfuerzo de generar que estas poblaciones pues puedan hacer este ejercicio. Las cosas más prácticas es que el tema de que están acompañando procesos de consulta, no solamente en el tema minero, sino también en el tema ambiental, y por el lado también en este caso, si hablamos del reconocimiento o derechos lingüísticos, que se llama el reconocimiento con la capacitación o formación de traductores e intérpretes, también está este tema de que se requiere más, o sea, y ahí, como yo digo, ¿no? O sea, estamos estructuradas en una manera de ejecutar presupuesto que sí o sí te consigue un tema de trabajar de una manera más, por decir, no sé si hablamos en tema de infraestructura, es la más holgada que se hace en todo a nivel de diferentes sectores, pero creo que hay un tema que se tiene que inclusive ver cómo se hace un tema desde una política nacional que vea un tema en este caso con el sector que sería economía y finanzas, cómo podría ser que ya no se gasten muchos presupuestos en el tema más de infraestructura, sino en este tema que es súper complejo, porque no te va a dar un tema de resultado, pero sí trabajas con personas, ¿no? Ahí vas con un tema de la formación. Entonces, yo creo que la formación que se tiene que trabajar, y ahí creo que tendría que articular con el sector educación, o sea, desde el sector educación, desde los planes curriculares que se está haciendo, ¿cómo es que yo fortalezco este tema de identidad? Porque una de las cosas que yo me he topado, cuando yo les decía que yo era indígena, entonces, o sea, y provenía de una comunidad, para ellos decir, o sea, la figura que se tiene desde la zona urbana, desde la parte de la ciudad, o sea, todos entramos a veces que hasta inclusive a nivel nacional, Lima es la que supuestamente es la capital, y la capital ciñe las políticas del país. Y no vemos, pues, lo que es las diferentes regiones, porque las políticas no siempre reflejan la realidad de las regiones, ¿no? Entonces, yo me he topado con una situación urbana en la que aún todavía es difícil aceptar que personas que provienen de las comunidades andinas o amazónicas tengan la capacidad de poder tener un poder de gobierno de decisión. O sea, ahí nos topamos con un tema de que si yo estoy siendo candidata es porque se supone que hay un tema de preparación y un tema de antecedente social que te permite tener todo un estándar, ¿ya? Si hablamos en la preparación técnica, en la preparación social, pero también vemos por otro lado que la población te dice no, o sea, aún todavía, si hablamos, hay un tema de discriminación muy fuerte que no te permite que este ejercicio, esta ciudadanía intercultural sea realmente una realidad. Entonces, ahí nos topamos con bastantes profesionales o bastantes también personas de la propia ciudad que aún todavía no reconocen esa diversidad cultural. O sea, si hablamos a nivel de la región Cusco, pues todavía se piensa que las comunidades aún siguen en sus comunidades, que aún siguen todavía, o que son culturas que siempre van a estar, que no evolucionan, que no buscan un tema de progreso, ¿no? Entonces, tener un tema de representación, pues, implica ahí un poco de que, no, ellos no pueden ser, o sea, siempre van a querer ver que lo de fuera es mucho más exquisito que lo que uno tiene como un tema. Entonces, trabajar el tema de identidad va a tener que
también trabajar en el respeto de que no solamente reconozco que hay pueblos amazónicos y pueblos andinos, sino que estos pueblos merecen un tema de respeto, y este tema de respeto también tienen su forma de pensar, también tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades, que hay que generarlas y hay que darlas. O sea, y hay veces creo que el tema de los funcionarios se va a un tema de discurso, sí les vamos a dar, están ejerciendo, pero cuando opinan, no pueden opinar, o sea, porque no, seguramente que no piensan, ¿no? Porque no, o sea, entonces ahí yo creo que eso es un tema de que se tiene que trabajar muchísimo, porque yo lo he palpado ahí, que aún todavía hay un tema de resistencia, de que yo tengo que respetar esta diversidad cultural, pero la respeto porque también la permito ejercer sus derechos. Entonces ahí creo que eso es un tema de que se tiene que trabajar muchísimo desde las políticas nacionales con el tema de la educación, que ese es, creo que va a ser un tema de incluso trabajar con el tema de la revaloración de la identidad cultural de los diferentes UGELs, que podemos hablar de acuerdo al tema de su realidad. O sea, las unidades de gestión educativa tienen que trabajar cumpliendo la malla curricular, cumpliendo el tema de la currícula nacional, pero con un tema de una realidad en la que le permita a los alumnos, en el que les permita a los ciudadanos de la región realmente tener una oportunidad de hacer su ejercicio, porque a veces yo siento que todo se está centrando a un tema de que te permite ejercer tu derecho solamente a través del derecho lingüístico, y no es eso. La ciudadanía no solamente garantiza el uso de un derecho lingüístico para un ciudadano indígena, sino que la ciudadanía intercultural le permite esa oportunidad en todo sector, en todo tipo de derecho, en un tema de representación, en un tema de acceso, de participación. Entonces yo creo que ahí eso es un tema que se tiene que trabajar muchísimo, pero sobre todo trabajar muchísimo en el tema de ver cómo se radica la discriminación. O sea, el tema de la discriminación es tan fuerte que no te va a permitir realmente llegar a una ciudadanía intercultural, porque siempre te voy a mirar como algo que no tienes la capacidad de poder salir a lo que tú perteneces, a esa cultura, y por lo tanto te tienes que quedar estático, ¿no? Y yo soy el sector Estado que te voy a tener que mirar como ese pobrecito que siempre te voy a facilitar un tema de protección, pero no te voy a facilitar que ejerzas tus derechos. Entonces yo creo que ese es un trabajo, un reto que va a continuar, y ahí creo que la Dirección de Cultura Cusco, al igual que el Ministerio de Cultura a nivel nacional, va a tener que trabajar muchísimo con las oficinas descentralizadas en las que tiene que meter diferentes elementos, que no solamente sea con el tema del arte, no solamente sea con el tema de la lengua, en la que se pueda mostrar que realmente se necesita una ciudadanía intercultural a nivel del país. Realmente ya nos has dado los desafíos a los que tendríamos que comprometernos también nosotros como ciudadanos, y por supuesto las instituciones estatales, pero sobre todo también las privadas, porque todos tenemos que poner pues las manos, todos tenemos que apoyarnos, ser una sola fuerza. Si tuvieras que decir en una frase corta, pequeña, ¿cuál sería, no? Incluso ahora desde tu trabajo que vienes realizando como especialista en la consulta previa en el Ministerio de Energía y Minas, ¿cómo sería, digamos, la diversidad cultural para el bicentenario, así en una frase, una oración? Ejercicio de derechos y el respeto por la diferencia cultural. Teresa, importantísimo el trabajo que desarrolla el sector cultura, ¿no? En coordinación con otros sectores y con otras instituciones. Un comentario breve sobre lo que está ocurriendo estos días. A raíz de la pandemia del COVID, se está desarrollando las vacunas a personas mayores de 70 años de edad. Y usted lo ha manifestado, pues, en el sentido de que se ha coordinado, en fin, se ha trabajado, ¿no?, con otros sectores como salud, y se ha visto, por ejemplo, en Canas, en Espinar, en Chumivilcas, las servidoras del sector salud, las enfermeras no hablan el quechua, ¿no? Y los hermanos mayores como que a veces les falla el oído, entonces es un poco difícil la comunicación.
¿Están ustedes acompañando? ¿Hay forma de poder hacer el seguimiento quizás de ello para en algún momento poder quizás enfatizar, reforzar este acompañamiento, este trabajo? Bueno, digamos que no sean vulnerados, ¿no? Los hermanos quechua hablantes. Nosotros tenemos, mira, es la única región, el Cusco, que tiene un comando COVID andino. Porque según la ley y según las normas del Ministerio de Salud, el año pasado se formula, inicialmente el Plan Amazónico. Este Plan Amazónico establecía un conjunto de recursos para comunidades amazónicas. Entonces nosotros dijimos, perfecto, genial, magnífico, pero el Cusco también tiene comunidades originarias andinas. Y a partir de la creación del Comando COVID andino, presidido por la organización regional FARTAC, este comando hemos establecido líneas de trabajo conjunto, hemos llegado a conocer todos los esfuerzos que hace Salud, el MINSA, desde todos sus niveles, la Jereza, en todos sus niveles, las redes. Mira, hace poco, ayer acaba de llegar el grupo que fue a atender a las comunidades Quero en el sector de Quico y Japo. A las dos comunidades se les ha brindado una atención integral, incluso de la vacuna. El día de ayer estuve personalmente en Surimana, reuniéndome con las personas mayores, justamente del programa de Pensión 65, con la responsable de acompañar la Pensión 65 en la zona, la profesora Ruth Futuri, y todos felices porque ya los habían vacunado, ¿no? Pero sí, efectivamente tenemos este problema de, no hablo el quechua. Sin embargo, hemos estado trabajando intensamente, sí, mucho con Salud, porque ya, yo no hablo el quechua, pero puedo voltear y decir, bueno, ¿quién habla quechua? ¿Quién me puede ayudar? ¿Su familiar me puede ayudar? ¿Me puede ayudar a comprender lo que está diciendo la persona mayor, el señor o la señora? ¿Me puede ayudar a hacerme comprender de qué le voy a enseñar el frasquito, la jeringa, cómo le voy a... Esa es también la vocación de un servidor o servidora de salud. Hemos visto, sí, casos muy, muy lamentables, ¿no?, a nivel del país y que han causado revuelo en los últimos días, como lo mencionas también, hay muchos servidores de salud que no hablan quechua. Y nuestra preocupación siempre ha sido, y la recomendación siempre ha sido a Salud, y en lo posible se está logrando, de poner al servicio de las personas hablantes de una lengua diferente al castellano a los servidores que pueden hablar esa lengua. Ahora, además también tenemos, y eso sí hay que reconocerlo, que necesitamos mayor difusión del centro de traducción. ¿Qué significa el centro de traducción? Si yo tengo una atención con una persona que no habla castellano, llamo al centro de traducción, pido, por ejemplo, es Gine, me ponen al contacto con un traductor intérprete Gine y puedo hablar con quien estoy atendiendo. Eso, como digo, nos falta mayor difusión. En otros lugares donde no hay conectividad también genera ahí algunos problemas, ¿no? Pero es voltear. ¿Quién puede ayudarme? Pedir ayuda. No hay ningún problema cuando pedimos ayuda como servidor o servidora para poder comprender qué está pasando y qué siente la persona a quien la estoy atendiendo, ¿verdad? Teresa, el otro punto que también preocupa es lo que manifestaste, ¿no? Que hay dos lenguas en riesgo. Prácticamente estamos en una emergencia sobre ese caso. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el trabajo, la labor del Ministerio de Cultura para que se pueda de alguna manera, no sé si de alguna manera o mucho, pero cuál va a ser la intervención frente a ello? La lengua que está en peor situación, y debo decirlo,
es la lengua huachiperi de la familia lingüística del Jarakut. Una lengua se pone en peligro por dos factores fundamentales. Uno, las nuevas generaciones ya no hablan su lengua. Y dos, los hablantes han disminuido en su número. Entonces, en el caso de los huachiperi, hay hablantes, ¿no? Sin embargo, los niños no hablan fluidamente el huachiperi. Lo entienden, pero no lo hablan. Cuando las nuevas generaciones no hablan una lengua, esa lengua tiene fecha de caducidad, tiene fecha de término, de desaparición, porque ya no habrá la posibilidad de que esos niños o niñas transmitan su lengua a sus hijos o hijas, ¿verdad? Y ojo, no es solamente la lengua un vehículo comunicativo de poder hablar, como lo estamos haciendo ahora. La lengua es fundamentalmente un vehículo cultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay expresiones en castellano que definen la cultura, que lo define la cultura. Hay expresiones en quechua o hay expresiones en huachiperi que no existen en castellano. Por ejemplo, adiós, por favor, gracias. Hacemos la traducción, ¿no es cierto? El añay, sulpay, urpillay, sonjollay, pero no es exactamente gracias, que es el castellano, ¿verdad? Es otra forma de mostrar esa gratitud, ¿no? No es decir gracias, sino es otra forma mucho más cariñosa. También, sí, en quechua, por ejemplo, urpillay, sonjollay, qué bonito, ¿no? Palomita, o sea, es una expresión mucho más cariñosa. Pero esas diferencias significan diferencias en la cosmovisión, en la forma de relacionarnos con otros. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros amigos huachiperi? Preocupados, por supuesto, por la pérdida de su lengua. Estamos trabajando en un complejo de acciones que llamamos revitalización cultural y lingüística. Tenemos que recuperar sus expresiones culturales y su lengua, porque la lengua está asociada a esas expresiones culturales, sus cantos, sus mitos, sus historias, su lengua. Se ha hecho el diccionario impreso, el diccionario huachiperi castellano. Tenemos, pueden ingresar en la página web de la DS de Cusco, en el link de interculturalidad, van a derechos de los pueblos indígenas y ahí van a encontrar el diccionario virtual huachiperi, que nos enseña además cómo pronunciar las palabras, qué significa cada palabra, porque no es solamente, por ejemplo, flecha, no es una sola palabra, para nosotros es flecha. Sin embargo, hay muchas palabras que definen los tipos de flechas, ¿no? Para cada víctima, ¿verdad? Entonces, trabajamos el diccionario, los diccionarios, estamos documentando la vida, la biografía de los antiguos huachiperi, que todavía están en vida, portadores de los cantos esúa, los cantos sanadores esúa. Estamos trabajando con las escuelas, estamos produciendo una serie de materiales didácticos, educativos, en huachiperi para las comunidades huachiperi. ¿Por qué? Porque la idea es hacer presente la lengua. Está en el establecimiento de salud de Pilcopata, van a ver la señalética en huachiperi. En la municipalidad también la señalética huachiperi, porque alguien puede decir, no, pero ¿para qué lo escribimos en su idioma si no saben leer en su idioma? No, es altamente simbólico tener allí tu lengua, en un espacio donde nunca se hablaba tu lengua, en un espacio donde nunca se habla tu lengua. Entonces, allí hay mucho trabajo que hacer. Como digo, todos esos esfuerzos son insuficientes, pero algo estamos avanzando. Cosacha.
Kusacha, qué bueno saber, y bueno, la lengua es inherente a la cultura, como lo dijiste, y bueno, también pues siempre trabajar con pertinencia cultural, que es lo que se está trabajando. Ñañay, a partir de lo que nos comentas, entonces, ¿qué desafíos tenemos ahora a partir del Bicentenario? ¿Y qué desafíos de diversidad cultural desde la Dirección Desconcentrada de Cultura, desde la Subdirección de Interculturalidad, desde nosotros como servidores del Estado? Ñaña Chay. Gracias por la pregunta, Ñaña Chay. Inés, yo creo que, bueno, los desafíos son enormes, ¿no? Y son un sinnúmero de desafíos, muchísimos, pero voy a intentar agrupar una cosa fundamental, es asumir a las comunidades campesinas de nuestra región y de nuestro país como sujetos de derecho. Ese es un desafío. ¿Se está avanzando? Sí. Hay enormes logros, como decía, pero todavía nos queda un largo trecho pendiente. Son sujetos de derecho, no solamente meros receptores de programas sociales, de ayuda, de bonos, no es una cajita que yo voy depositando mis ayudas. Son sujetos de derecho que tienen opinión, tienen una lectura de la realidad, tienen propuestas de solución para esa realidad, ¿no? Y es importante asumirlos como sujetos de derecho, reales sujetos de derecho. Y allí voy para la segunda idea, que es la aplicación, la implementación de una gobernanza intercultural. ¿Por qué una gobernanza intercultural? ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es, podríamos decirlo brevemente, es el arte de gobernar. ¿Cómo gobiernas? ¿Con quién gobiernas? ¿Con quién dialogas? ¿Con quién tomas tus decisiones? Y allí los pueblos originarios, en donde estén, no solo en su comunidad, sino también en mi barrio, ¿sí?, tienen algo que decir. Y asumiéndolos como sujetos de derecho, ¿sí?, puedo yo tomar decisiones, es decir, tener y aplicar esa gobernanza intercultural, ¿no? Entonces, asumimos como sujetos de derecho, trabajamos en un enfoque o en una práctica y en una estrategia de gobernanza intercultural, poniendo en diálogo todos los actores y asignándoles la misma dignidad, el mismo peso y la misma posibilidad de proponer, cuestionar también, por supuesto, ¿no? Y finalmente, yo creo que esto que nos convoca ahorita, ¿no?, de asumir la diversidad cultural como una clave para el desarrollo de los pueblos. Y hablo de desarrollo de los pueblos, pero no estoy hablando de este concepto de desarrollo occidental, globalizado, ¿ya? Estoy hablando de esa concepción de futuro que tienen los propios pueblos, ¿no? ¿Cómo conciben su futuro? ¿Cómo quieren su futuro los propios pueblos, las propias comunidades? Y asumir la diversidad, es decir, esas diferencias culturales como una clave para el desarrollo, porque es nuestra principal riqueza. ¿Nos enorgullecemos de Machu Picchu? Claro que sí, estamos felices por tener Machu Picchu en nuestra región, estamos felices por tener un Sacsayhuamán en nuestra región. Sin embargo, las personas también son nuestro patrimonio. Es más, el principal patrimonio, ¿no? Exacto. Interesante. Como bien dice la palabra, son desafíos, desafíos en los que tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Todos, entre todos, desde los pueblos, nosotros, desde el sector estatal, también el privado, también tendría que entrar, incorporarnos todos. Y como se dice que nuestras culturas antaño siempre han trabajado, ¿no?, uniendo fuerzas, Calpaya, Joxoncoya.
y pues no es también echar solamente la soga o decirle canya, canya, tú nomás, sino todos pondremos la mano para lograr estos desafíos que has mencionado, Ñaña Chay. Wow, nuestro tema es muy amplio realmente, tendríamos tantas preguntas, cuestionarnos muchas cosas, es querer saber también más, pero ahí está el gustito también, ¿no? Entonces, Ñaña Chay, te agradecemos mucho por haber estado en nuestro espacio, en este podcast cultural Causa y Ninchis. Y bueno, te damos las gracias a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, agradecemos tu presencia, auguramos a ambas muchos éxitos y cumplimiento de estos desafíos, mucha fuerza y esperando contar con ustedes en una próxima oportunidad. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Urpison, Joysun, Pai, Ñañay Teresa, Jinayata, Ñañay Jacqueline Binari. Muchas gracias por todo lo compartido y ya, pues nos despedimos con un Tupananchis Kama, porque de algo estamos seguros. Nos volveremos a encontrar. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Nincuna, Llankay Nincuna, Mincacuy Nincuna. A continuación, Ñaña Chaykuna, Tura Chaykuna, compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Educación contra el racismo. Hola amigos, hoy les voy a compartir fragmentos de un artículo sobre las claves de una educación contra el racismo. El mundo es cada vez más pequeño y más plural, y eso genera que vivamos entre personas de otras culturas, religiones y procedencias. Pero, ¿qué podemos hacer como padres para que nuestros hijos escapen de actitudes racistas? Hay que tener en cuenta que en este caso un mensaje moral de qué está bien o de qué está mal no va a ser suficiente. Este debe ir acompañado de una reflexión intelectual, según la edad del niño, exponiendo los motivos de por qué todos los seres humanos son iguales y como tales debemos convivir con la gran fórmula del respeto y la tolerancia. Como padres, podemos actuar en distintos aspectos claves para que los niños se acostumbren a la diversidad y evitar así comentarios o actitudes racistas frente a personas de otras creencias, culturas o países. Algunas claves para lograr ello serían: ser un buen ejemplo. Los padres deben identificar y corregir sus propios comentarios y acciones que puedan fomentar prejuicios raciales. Fomentar la amistad con personas de otros países. La relación con otras personas es la forma más natural de comprensión de la diferencia. Esto es aplicable tanto si el hijo tiene compañeros de colegio de otros países o si los padres tienen amistades que favorezcan ese intercambio. Estimular el aprendizaje de otros idiomas. Además de ser una herramienta útil para el aprendizaje y enriquecedora para la futura vida profesional, un idioma nuevo aporta una nueva forma de ver y comprender el mundo. Enseñar la música, los cuentos, la gastronomía y las tradiciones de otros lugares. De este modo los hijos verán lo diferente como algo lúdico y divertido, desde viajar, leer cuentos o aprender a cocinar recetas de otros países. Hablar con los niños sobre el racismo. La comunicación es fundamental. Que comprendan qué actitudes pueden ser consideradas como racistas, como el evitar emplear palabras despectivas para referirse a personas de otras culturas o razas. Es importante remarcar
que en muchos casos el hijo encontrará en su colegio niños inmigrantes que han llegado por varios motivos, algunos de ellos por necesidad. Comprender eso puede hacer que los compañeros les ayuden en su proceso de integración, especialmente en los casos de los adolescentes. Si estos factores están presentes en la educación de un hijo, disminuirá mucho las reacciones de tipo racista. Bueno amigos, los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Hasta otro día. Ya sabes, ahora también desde la comodidad de tu hogar puedes visitar nuestra biblioteca virtual. También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, como son Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural Causaininchis. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Esperamos que les haya gustado nuestra compañía. Nos despedimos hasta la próxima. Tupananchis Camaña, Tinkunanchis Camaña, Huayquepanaykuna. Sumaglia Walejlia. Tupananchis Camaña. Kaykamankarkan Causaininchis, podcast cultural. Llaqtanchiskunaj Causaynin, yachaynin, ruwaynin, mink'akuyninkuna Causayninchiskunata kallpachananchispaj, sapinchakunanchispaj. Causaininchis, podcast cultural. Tupananchis Camaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.